Bienvenidos gourmets, hoy vamos a cocinar un plato que os transportará directamente a la cocina de vuestras abuelas. Unas espectaculares albóndigas caseras con una salsa de almendras para mojar pan y no parar. Es una receta fácil, llena de sabor y perfecta para cualquier ocasión. ¡Comenzamos! Lo primero es darle cremosidad a nuestras albóndigas. Ponemos a remojar las 2 rebanadas de pan de molde en leche entera. Que se empapen bien. Mientras tanto, en un bol grande ponemos 200 gramos de carne picada. A nosotros nos encanta usar mezcla de ternera y cerdo porque el resultado es espectacular. ¡Probando! Ahora toca el momento de la magia, el aliño de las albóndigas. Añadimos una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo y perejil fresco bien picadito. Escurrimos bien el pan del exceso de leche y lo añadimos al bol. Y por supuesto, un huevo para que ligue todo perfectamente. Y ahora, a mancharse las manos. Con las manos bien limpias, amasamos hasta que todos los ingredientes estén súper integrados. Tiene que quedar una masa compacta que nos permita formar bolitas. Mirad qué pinta tiene esta masa. Ahora vamos a formar las albóndigas. Un truco, hacedlas de unos 40-45 gramos para que se cocinen de manera uniforme. Con estas cantidades os saldrán unas 16 o 18 albóndigas. Las pasamos por pan rallado o harina, lo que más os guste. Nosotros vamos a hacerlas con pan rallado. En una olla o sartén ponemos bien de aceite de oliva a fuego medio. Cuando esté caliente, freímos nuestras albóndigas por tandas. Mirad qué colorcito dorado cogen. Una vez fritas, las sacamos a un plato con papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Y ahora, a por la salsa. En la misma sartén donde hemos frito las albóndigas, si es necesario retiramos un poco de aceite y freímos los 60 gramos de almendras a fuego medio alto hasta que estén doraditas. Cuidado que no se quemen. La retiramos y reservamos. En ese mismo aceite freímos la rebanada de pan cortada en dados hasta que esté crujiente y la reservamos junto a las almendras. Bajamos el fuego y pochamos la cebolla cortada en juliana y el ajo picado. Unos 10 minutitos hasta que la cebolla esté bien cocinada. Ahora volvemos a añadir las almendras y el pan frito. Removemos un minutito para que se mezclen los sabores e incorporamos los 70 ml de vino blanco. Subimos el fuego para que se evapore el alcohol. Cuando el alcohol se haya evaporado, añadimos el caldo, unos 500 ml de caldo de verduras. Salpimentamos al gusto. Ponemos la nuez moscada y un poco más de perejil. Dejamos que cueza a fuego bajo unos 10 minutos. Y ahora el secreto de una salsa perfecta. Retiramos del fuego y trituramos todo con una batidora hasta que quede una salsa fina y sin grumos. Si la veis muy espesa, podéis añadir un chorrito más de caldo. Devolvemos nuestra increíble salsa a la sartén o a una cacerola. Cuando esté caliente, incorporamos con cuidado las albóndigas que teníamos reservadas. Dejamos que todo se cocine junto a fuego medio durante unos 15 minutos. La salsa espesará y las albóndigas se impregnarán de todo el sabor. Y aquí lo tenéis, unas albóndigas caseras con salsa de almendra que son una auténtica maravilla, perfectas para acompañar con unas patatas fritas o un poco de arroz blanco. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.